minería nos dejó esto. Piscinas, huecos. Este río iba a morir. Estamos netamente en territorio Sinangoe. Esta comunidad, a pesar de haber ganado ya la causa contra el Estado, siguen luchando. Bueno amigos, ya estamos en territorio de Sinangoe. Nos hemos tardado 1 hora en vehículo particular para poder llegar hasta territorio de Sinangoe. En el primer anillo de seguridad encontramos a Alexandra y a una de sus compañeras. Ahora ya estamos aquí en el río del Aguarico, donde ya vamos a ingresar a territorio de Sinangoe. Justamente ahora nos vamos a encontrar con el resto de los miembros de la Guardia de Seguridad, así que vamos, acompáñenos y vamos a conocer un poquito de su trabajo, al igual que su territorio. Bueno chicos, esta ruta lo estamos haciendo junto a Daniel y Belinda, nos están acompañando. Va a salir súper este video, así que vamos, sigamos viendo que está súper interesante. Vamos a darle. La Guardia es un grupo conformada por la comunidad Aikofán de Sinangoe, encaminada a proteger su territorio ancestral, ya que para ellos la selva representa su farmacia, su mercado y su hogar. Para los cofanes, los ríos son lo más sagrado, ya que su vida depende de aquello. Después de estar navegando por varios minutos por el río Aguarico, llegamos hasta nuestro primer punto de encuentro. Aquí nos encontraremos con el resto de la Guardia Indígena y nos darán la bienvenida. Quiero dar la bienvenida a ustedes. Este es nuestro territorio, el espacio donde que nosotros siempre andamos con la Guardia Indígena de la comunidad. Aquí tenemos una casa de guardianía, donde siempre solemos venir a quedar para salir de recorridos a patrullaje. Entonces, pues en primer lugar informar, el compañero presidente está en la parte de arriba, está con unos señores también ahí. Es por eso que estoy aquí a cargo. Como da la palabra a ustedes, pues una vez más, bienvenidos a mi comunidad y a mi territorio. Con lo que es comunicación damos a conocer que directamente de las comunidades que estamos enfrentándonos, de qué amenazas y para nosotros es muy enriquecedor que ustedes estén aquí para transmitir esto al mundo, que nosotros estamos como cofanes en la lucha, estamos aquí defendiendo nuestros territorios. Muchísimas gracias y bienvenidos acá. Bueno amigos, ya nos han dado la bienvenida, estamos netamente en territorio Sinangoe. Hemos hablado con ellos, lo que queremos hacer, difundir un poquito del trabajo que ellos hacen por defender la Amazonía, su territorio, en específico Sinangoe. Ahora nos han invitado a conocer la casa de los guardias indígenas. Vamos a ver cómo ellos se preparan, qué es lo que hacen aquí. Está súper interesante, así que vamos. Ahora mismo nos han traído hasta la casa de los guardias. Aquí es donde ellos vienen a recargar sus radios para poderse comunicar. Entonces vamos a conocer un poquito de lo que vamos a hacer aquí y ya después seguiremos contando un poquito más de lo que se viene. Estamos aquí haciendo chucula para todo el grupo de la Guardia, ya que es un legado que nos dejaron nuestras abuelas, de tomar chucula para caminar, de tener ese poder de caminar, de ver a nuestro territorio. Entonces estamos preparando, es a base de plátano, donde majamos y preparamos y tomamos, y eso nos da fuerzas. También pues a nosotros como mujeres, donde quiera que vamos, si hay un plátano, lo vemos que está ahí y está en punto de hacer la chucula, pues lo preparamos, porque eso nos ha dicho nuestras mayoras, que no hay que botar la comida, que el plátano es sagrado, y entonces
que siempre tenemos que preparar la comida, la chuculita para nuestros compañeros, para ir todos contentos en estos viajes de recorrido, y más que todo a nuestros hijos, ¿no? Pero aquí no están nuestros hijos, pero sí los compañeros. Entonces estamos elaborando nuestra chuculita para tomar y después caminar un largo recorrido hoy. Enero del 2018. Mientras la Guardia Indígena de Sinangoe realiza una inspección como otro día cualquiera, encuentran a 20 concesiones mineras trabajando en las orillas del río Aguarico. Esto encendió rápidamente la alarma y la comunidad indígena no se hizo esperar. Consiguieron apoyo de organizaciones sociales y civiles para reunir pruebas de que aquellas concesiones mineras estaban realizando un trabajo en territorio no permitido. Con ayuda de tecnología como radios, drones, cámaras trampas y apps móviles, lograron obtener pruebas de que no eran solo 20 concesiones mineras, también habían 32 en procedimiento de ejecución, haciendo un total de 52 concesiones invadiendo territorio de los Ay-Cofán. Este caso lo llevaron a la justicia para que el gobierno responda ante los daños ambientales y culturales consecuencia de las actividades mineras. En julio de 2018, a pesar de que el juez falló a favor de la comunidad de Sinangoe, los ministerios involucrados apelaron la decisión y elevaron el juicio al Tribunal de la Corte Provincial de Sucumbíos. Ya en el mes de octubre del 2018, la Corte se pronuncia a favor de la comunidad Sinangoe, suspendiendo definitivamente las actividades extractivistas en su territorio Cofán, siendo una gran lucha de una comunidad indígena que logró proteger más de 32.000 hectáreas de la explotación minera. El gobierno ecuatoriano entregó concesiones legales, 20 concesiones. Significa todos los documentos en regla, significa licencia ambiental, significa todo listo para trabajar. 20 concesiones y 32 en proceso, ¿sí? En total 52. Entonces, como comunidad, con aliados estratégicos, con organizaciones sociales, civiles que nos han estado apoyando a todo este proceso, hemos conseguido que esto se tenga. 52 concesiones que estaban para trabajar o para intervenir en esta zona alrededor de 25 a 30 años. Entonces, este río iba a morir. Y hemos sido nosotros los primeros o los principales en denunciar este delito. Entonces, aquí estamos defendiendo los derechos de la naturaleza y nuestros derechos también. Estamos justamente en este lugar donde hubo 6-7 piscinas grandes que realizó las empresas mineras de manera ilegal. Afectó muchísimo estos lugares. Bueno, todo esto antes era bosque virgen, pero ahora ya no lo es. Justamente donde estoy pisando ahora, ustedes podrán verlo, es un suelo donde había una laguna súper gigante. Según el presidente nos comentaba que esto probablemente el agua se filtró y fue hasta el río Aguarico. Hay muchísimas aldeas en este río Aguarico, probablemente fue consumido por habitantes de estas comunidades. Aproximadamente son 16 hectáreas que fueron ya devastadas, fueron ya intervenidas, y lo que quedaron como las piscinas, como estos fuertes impactos ahí. Pero ya han transcurrido 4 años desde que esta sentencia ya decía que se cumpla en ese sentido. Entonces, podría decirse que el Estado ecuatoriano tarda mucho tiempo en quizás cumplir todo el proceso, todo el trayecto de impacto ambiental que lo han hecho. Todo esto baja al río, todo esto cae al río Aguarico, y en este caso nosotros como nacionalidad vivimos de la pesca, estamos siempre pescando, nuestros hijos se bañan en el río, incluso tomamos esta agua. Entonces esa fue nuestra preocupación principal para que nosotros hayamos demandado ante el Estado ecuatoriano.
Si un pez del río Aguarico se contagia con mercurio o con algún metal, nosotros somos los primeros afectados ahí, entonces, porque consumimos el pez. Entonces ya hemos hecho algunos estudios de peces del Aguarico en donde 2 especies salieron con mercurio alto. Entonces eso implica un riesgo, o sea, el impacto que ha producido quizás la minería, o quizás desconocemos de qué forma o cuál ha sido el principal que ha contagiado a los peces de mercurio. Pero sin embargo ya tenemos 2 especies que tienen cantidades de mercurio altísimas. Entonces estamos corriendo un riesgo como nacionalidad, como comunidad Cofán, y quizás no solo como Sinangoe, sino todas las comunidades que viven a orillas del río, porque hacia abajo también existen comunidades quichuas, comunidades Cofán mismo, los hermanos mestizos que también hacen uso del río. Entonces también pueden ser afectados los compañeros. En este caso ha sido una lucha no solo quizás para proteger los intereses de la comunidad, sino proteger los intereses de toda una provincia. Bueno chicos, acabamos de conocer un poquito de los pozos que había dejado la minería. La verdad es impresionante todo lo que están haciendo estas comunidades indígenas para proteger su territorio, y pues me gustaría saber, Daniel, tu opinión de qué te parece tú como extranjero lo que está haciendo estas comunidades para defender muchísimo su territorio que está siendo amenazado. La verdad que me parece, bueno, primero de admirar, y segundo que, bueno, esta comunidad, a pesar de haber ganado ya la causa contra el Estado, siguen luchando por preservar su territorio. Y ya nos estaban comentando, ya no sí de la minería, porque ya no existe como tal, porque estas grandes empresas ya se han ido, pero sí están luchando por la caza furtiva ilegal, por preservar también lo que es su territorio ancestral. Todo esto está lleno de árboles que son medicinales y también son parte de la cultura Cofán, y yo de verdad que es de admirar toda la lucha que están haciendo. Sí, súper interesante todo lo que están haciendo. Bueno, continuamos, que la canoa nos está esperando, así que vamos. Ahora ya acaba de venir todo el equipo de la Guardia Indígena. Vamos a acompañarlos y vamos a ingresar hasta la selva a conocer dónde están estas cámaras trampa. Así que vamos a conocer un poquito más sobre este método de hallar a estas personas que ingresan a este lugar sin el permiso de la comunidad. Tenemos que defenderlo para que nuestra vida siga, y tenemos que defenderlo para vivir libres, como nuestros abuelos nos han dejado y nos han enseñado que en nuestro territorio lo tenemos todo y tenemos esa libertad de vivir en armonía, de vivir libres en nuestro territorio. Conocido un poquito de las cámaras trampa, que es una tecnología que se utiliza para verificar si hay algún intruso que quiere ingresar al territorio de Sinangoe sin permiso de esta comunidad. Ellos siempre siguen haciendo la Guardia Indígena, debido a que en estos lugares siempre van a haber invasores, pequeños artesanos de minería ilegal que quieran venir a saquear. Ahora vamos a regresar ya hasta Sinangoe, es el lugar, el pueblo, la comunidad donde ellos están. Vamos a ir hasta allá y también vamos a conocer ahí un poquito de problemas, unos detalles que quisiera darles a conocer a ustedes también para que lo vean. Bueno amigos, así finalizamos esta primera parte desde el territorio de los cofanes de Sinangoe. Gracias a ti por llegar hasta la parte final de este video. Ya nos veremos pronto con nuevas aventuras por el Amazonas.